fortalece nuestra fe, enriquece nuestra vida espiritual, que anhelemos cada día más y más y más tu presencia en lo material, Señor. Perdónanos, ayúdanos a ser fieles, Padre. No nos dejes ser infieles, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Dios mío. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado. Quédate con nosotros. Amén y amén. La gloria a Dios, hermano. Vamos a leer el libro de Amos. Libro de Amos. Después Daniel. Después Osea. Después sigue hermano Joel. Y hasta llegar al profeta Amos. Lo tienen. Amos capítulo 2, verso 6, verso 8. Amos capítulo 2, verso 6, verso 8. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Amén, hermano. Puedes tomar tu asiento y dar gloria a Dios. Esta noche, un pueblo, hermanos, y siempre dio sus intentos por hacerlos regresar. La paciencia de Dios tiene un límite. Escuchando, la paciencia de Dios tiene un límite. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El llamado de Dios a este pueblo a que volvieran, que regresaran arrepentidos, que regresaran a la sobriedad y reflexionar. Pero nosotros, hermanos, los hombres, rechazamos la justicia de Dios. Nosotros los hombres, pasa algo y lo primero que hacemos es buscar a Dios. ¿Dónde está Dios? Pero más no sabemos que por nuestros pecados, hermanos, Dios no escucha. Dios está lejos de nosotros. Pero Él, en su infinita misericordia, Él es paciente. Él está esperando que usted regrese. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da, hermanos, para ponernos a cuenta? ¿Cuántas oportunidades recibimos de la misericordia de Dios? Dios llamando a su pueblo, a sus hijos, que regresaran, hermanos. Pero el hombre rechaza la justicia de Dios, y la justicia de Dios es tan santa y digna de ser alabada, porque todo lo que Dios hace es santo. No es rey, todo lo bueno viene del cielo, dice, viene de Dios.
Este pueblo lo está llamando el Señor a través de su misericordia, a través de su gracia, a través de su amor. Mire, hermano, primero Dios, para que su justicia se lleve a cabo, primero Dios advierte, se llama, se habla, que cambie, que cambiemos. Antes nos advierte que vengamos a Él, que nos demos prisa, que corramos a Él, porque nunca aparece de manera repentina, sin aviso, la justicia de Dios. Siempre Él me está llamando, siempre Él me está llamando, siempre Él me está amonestando. Ten cuidado, tengamos cuidado. El Dios que vienes a alabar aquí no lo mires como algo liviano, que tiene por tardanza su justicia, sino que Él quiere que te arrepientas. Y hasta el día de hoy, por eso Él no ha venido. Nos está dando tiempo que nos arrepintamos. Y nos está hablando a través de la naturaleza, a través de los tiempos. Está hablando Dios. Pero no, tú quieres que se te aparezca ahí para que te maten, me maten. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Lo que hemos visto es al unigénito, dice. Él nos ha revelado a Dios. Pero Dios dice, al Padre, nadie lo ha visto. Este pueblo les profetizaron, habían sufrido terremotos. Dios les habló por Isaías, por Ezequiel, por hermanos, por Jeremías. De muchas maneras nos habló el Señor. Y hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Señor, hermanos, quiere un pueblo que le alabe, que le glorifique, pero con su vida. ¿Está glorificando a Dios con tu vida? ¿Estamos glorificando a Dios con nuestras vidas? No lo negamos. No lo negamos, estamos. Sí, me pueden engañar, pero si lo está haciendo, sígalo haciendo. Que Él no se avergüenza de usted. Dice el 6, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel. Por el cuarto no revocaré su castigo. Mira, hermano, entre sí se estaban vendiendo. Entre sí, hermanos, estaban afrentando al desvalido, el camino del humilde. El padre y el hijo se llevaban a la misma mujer. Y el Señor le dice, ya no revocaré su castigo. Hasta aquí nomás llegaron. Hasta aquí nomás. Dios dice que es lento para la ira, hermanos, y grande en misericordia. Pero ya aquí, hermanos, se agotó la paciencia de Dios. Llegaron hasta el límite. Un pueblo escogido por Dios. El ser escogido por Dios, no iba Dios a tolerar lo que ellos quisieran hacer. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Traspasaron los límites de la paciencia de Dios. Miren lo que dice el capítulo 7.
Dice el 7 y el 8. ¿Lo tienen? Me enseñó así. He aquí el Señor está sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amos? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré. Usted sabe, hermano, lo que cuando levantan un muro, hermano, ponen una plomada ahí, que el muro no vaya a salir aquí, sino que vaya siempre en una dirección recta, y que tampoco quede aquí, sino que recto. Yo a mi pueblo le di leyes, le di mandamientos para que fueran rectos, para que fueran una nación, un especial tesoro y una nación santa. Dice el proverbista: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Los hijos de ese hombre, Elí, la Biblia habla de que eran hombres impíos, menospreciaban a su padre, o sea, a Dios, porque fue Dios el que resolvió matarlos, porque hacían cosas abominables. Hermanos, menospreciaban la ofrenda a Dios, los sacrificios, los holocaustos. Entonces Dios, hermanos, no le dio tiempo, para ellos no hubo arrepentimiento. Y a pesar que su padre los amonestaba, en el templo se acostaban con las mujeres. Entonces Dios resolvió matarlos. No hubo para ellos, hermanos, arrepentimiento. Porque Dios muchas veces retarda su justicia, hermanos, dándonos ese tiempo de arrepentirnos. Pero a estos hombres Dios había resuelto matarlos. Esto está en 1 Samuel, si lo buscan, en capítulo 2. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Usted no mire, hermanos, las cosas que hacemos aquí son santas. Y cada privilegio que hay aquí es santo, porque es a Dios que servimos aquí. Mire los hijos de Elí, menospreciaban. La Biblia dice: eran hombres impíos. Entonces Dios resolvió hasta aquí nomás. De nosotros nos vamos, venimos, nos vamos, venimos, nos enojamos, nos peleamos, nos vamos. Hasta queremos pelear con el coordinador. No esté conmigo, de seguro. Hermanos, que aquí estamos sirviéndole a Dios. Las cosas de Dios son santas. Y tal vez usted lo mira así porque Él se ha acercado a los pecadores.
Usted lo mira ahí al Señor, que se le puede estar ofendiendo, que se le puede estar ofendiendo, que Él no va a actuar. No lo mire de esa manera. Un día no tendrá tiempo de arrepentirse, porque está jugando con tu vida, porque con Dios nadie puede. Dale gracias a Dios si Él te ha llamado y te ha dado un privilegio, pero con Él nadie puede. Él, hermanos, hay tiempos, hay momentos que Él retarda su justicia, esperando que los hombres procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere. Somos nosotros los que queremos perecer, porque nos gana más los placeres que la obediencia a Dios. Y por eso yo le preguntaba, ¿es glorificado a Dios en su vida? Se acercó a nosotros, pero Él sigue siendo santo. Nosotros somos pecadores, pero Él es santo. Y Él es santo. Y dice Timoteo, si lo busca, la segunda carta de Timoteo, cuando Dios se da ese tiempo, yo creo que ese tiempo, hermanos, que el corazón del hombre endurece, pero Dios ahí retiene su juicio. Dice Timoteo 2, segunda de Timoteo 2, verso 25, 26, que con mansedumbre se corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. Ese tiempo, hermano, que Dios nos ha dado, Él es paciente, lento para la ira y grande misericordia. Pero dice que Él es amor, pero es fuego consumidor. Y sería estar engañando en esta noche. Es decir, que Dios te ama. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío. Él quiere que abandones el pecado y que vengas a Él. ¿Qué es lo que está haciendo con este pueblo? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Que nos ha dado tiempo para arrepentirnos, aún su justicia, aún lo que nosotros merecemos, es el castigo, pero Él más sin embargo ha retardado ese tiempo, hermanos, su justicia. Pero no porque nosotros, nosotros no somos nada, somos pecadores y necesitamos de Cristo. Pero aquí Timoteo nos dice que con mansedumbre se corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda, oigan, que se arrepientan. Porque no es el que corre ni el que quiere, sino el que Dios tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero a este pueblo se le dijo, ya no más. Ya no más. Habían llegado al límite de la codicia, al límite, hermanos, de estarse vendiendo entre sí mismos, al límite de que el padre y el hijo tenían la misma mujer. Estaban, mis hermanos, como los corintios.
El Señor le dice, ya no. Dice el 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas del desvalido y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas pedían prendas para que le pudieran prestar a los que llegaban por necesidad. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Una nación escogida, una nación privilegiada. Hermanos, esta nación hebrea, que era el especial tesoro y gente santa en su posición, Dios la iba a demandar por cualquier desacierto. Dios lo va a demandar a usted y me va a demandar a mí, porque Él nos ha dado su palabra y Él es fiel, pero nosotros nos portamos desleales. Por ser nación, por ser ese tesoro especial, gente santa, la posición que ocupaba Israel era privilegiada, pero sus desaciertos serían juzgados. Capítulo 3, versos 1 y 2. Oí esta palabra que habla Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto os castigaré por vuestras maldades. Fueron desleales a la promesa de Dios. Dice Deuteronomio que era un pueblo. Dice ahí: ahora pues diréis a oído de mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Éxodo 19, versos 5 al 6. Ustedes son, cuando ustedes guarden mi pacto, guarden mi palabra, guarden mis estatutos, se conduzcan por el camino correcto, entonces pasarán a ser mi especial tesoro. Me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Pero ellos no. Nosotros no. Hermanos, cuando Él nos ha dado su palabra, aún para que podamos defendernos en contra de la apostasía, en contra de los aventureros, en contra de los mercaderes del Evangelio. Para eso es la palabra de Dios. Abrió nuestros ojos para que hoy seamos ese especial tesoro y esa persona santa. Sí, la promesa es para Israel, pero nosotros también, hermanos, entramos en la promesa de Dios y creamos en Él y seremos salvos nosotros y nuestra casa.
El que cree en el Hijo, tiene el Padre. El que no cree en el Hijo, no tiene el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene a mí si el Padre. Abandonaron su palabra. Comenzaron a oprimirse, comenzaron a endurecer su corazón. No les importaba, hermanos, el llamado de Dios. En el capítulo 4, los intentos de Dios, llamándolos. Hermanos, el capítulo 1 dice que enfrentaron un terremoto. Si lo lee, el capítulo 1, verso 1, las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Enfrentaron hambruna. Ahí está en el 4, si lo leemos, 4, 8, 11. Dice así: y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con aruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes con el cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Nada nos hizo volver. A nosotros también nada nos hace volver. Si no es que Dios tiene misericordia y vuelve otra vez a llamarnos, nos manda a traer. Hermano, vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia, hombre. Ah, qué Dios llamándote. Dios, hermanos, a ellos no les importaba cómo Dios los llamaba para que se arrepintiesen. El Señor los intentó que regresaran. Ningún sufrimiento los hizo volver a Dios. No andaremos en ese camino, dijeron Jeremías. No andaremos. No crean a Jeremías. No crean a Jeremías. Cuando la palabra de Dios dice crea a los profetas y serán prosperados. Los profetas, hermanos, son los que llevaban el mensaje de Dios. Era la palabra que iba a creer del profeta. Y si la palabra del profeta se cumplía, ese era profeta de Dios. No como esto, hoy es el año de la bendición, todos van a tener carros. De Masaya, ¿no? Hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que a Dios le agrada. ¿No les hizo? Eso no quiere decir que las calamidades, hermanos, todas representan el juicio de Dios, pero sí representan la oportunidad, hermanos, para que hagamos un alto y reflexionemos y evaluemos nuestra vida, hermanos, cómo la estamos llevando delante de Dios. Como le digo, usted puede ver aquí hombres mortales, pecadores, pero Dios es santo.
Y un día llegaremos a la perfección y la semejanza del cuerpo de Cristo. Hoy luchamos. Hoy, hermanos, estamos luchando contra nosotros mismos, contra los apetitos de la carne, que son engañosos. Mira, hermano, como nada lo hizo volver. El profeta Amos profetizó. Bueno, este era un pastor. Y un profeta que estaba ahí le dice: vete de aquí. Vete de aquí. No te queremos. Lo lee en su casa, está en el capítulo 7, verso 10 al 17, ahí lo lee en su casa. Vete de aquí. No, vete a ganar la vida como profeta. Ya no, le dice: yo no soy profeta, yo soy pastor. Dios me llamó cuando yo estaba viendo el ganado. Porque este hombre le decía a Israel: has traspasado los límites. Y como nada lo hizo volver, entonces este hombre, Amos, profetizó y los iba a llevar a los asirios. No lo hizo volver nada. Entonces dice el Señor: ni modo, van a irse a dar una vuelta con los asirios. Ahí está en el capítulo 5, verso 27. Y os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Capítulo 7, verso 11. Porque así ha dicho Amos: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Se lo llevó. Ya todos sabemos, conocemos la historia. Después Israel Judá no se detuvo, también se lo llevaron los babilonios. A nosotros, hermanos, que Dios nos ha dado tantas oportunidades, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque este es su pueblo. Pero dice que tengamos cuidado, hay una palabra ahí en Romanos, y la busca, Romanos capítulo 11. En el capítulo 11, dice ahí: si no os soberbezcáis, que no nos llenemos de soberbia. Esto está en el capítulo 11. Lo vamos a leer del 18. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por tu inferioridad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino ten. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, así tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que oyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues otra manera tú también serás cortado. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Escuchando, cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado.
Hebreo dice, ¿cómo escaparemos? Lucas dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios no se preparó, recibirá mucho azote. Y aquel sin conociendo la voluntad de Dios también será azotado. ¿Cuánto tiempo nos ha dado el Señor? No, hermano, la salvación no se pierde. Porque no depende de la obra, depende de Dios. Pero dice la Biblia, ¿cómo escaparemos? Y descuidamos una salvación tan grande, que fue anunciada por los profetas y por el Señor Jesucristo. ¿Cómo escaparemos? Dice Hebreo. Y descuidamos, capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los apóstoles? No se pierde, pero el creyente, el nacido de nuevo, no es libertino, no es disoluto, no peca. O sea que si pecas, corres a Dios, porque la simiente de Dios la ha puesto en ti, y abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, que si pecamos, confesamos nuestros pecados, nos apartamos, alcanzaremos misericordia, y Dios es justo y nos perdona. El que ha nacido de nuevo teme a Dios y le da gloria. El que ha nacido de nuevo teme más a Dios que los placeres de este mundo y anhela la comunión con Dios y anhela la presencia de Dios, porque Dios ha puesto su simiente en él. Y la simiente de Dios nos ayuda a no pecar, y si pecamos, tenemos abogados, y no nos quedamos en el pecado, sino que corremos a Dios para que Dios nos perdone en el nombre de Jesús. No vivimos libertinamente, vivimos para Dios, no permanecemos en el pecado. Cuando pecamos, hermanos, Dios nos ayuda con su Espíritu Santo a regresar a Él. Porque ¿sabes qué? El que ha nacido de nuevo es porque Dios lo ha escogido y ama la presencia de Dios. No vive libertinamente, no vive como Él quiere, vive conforme a la voluntad de Dios. Pecamos, pero no lo gozamos en el pecado. No permanecemos mucho tiempo, corremos a Dios y nos gozamos que Él nos perdona y nos esforzamos en no volver a pecar. Estamos en este cuerpo, pecamos voluntariamente, pero no nos mantenemos mucho tiempo, corremos a Dios para que nos perdone. Pero ya, hermanos, está la simiente de Dios en nuestras vidas. Ahí está, hermanos, si busca Juan, no se preocupe, los muchos no se van. Ahí está la primera carta de Juan, el capítulo 3.
Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Está escuchando? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No permanece, cristiano. El nacido de nuevo, que Dios lo ha escogido para su gloria eterna, no permanece en el pecado, no se regocija en el pecado. Viene a Dios rápidamente, porque Dios ha puesto una simiente en nosotros. Con esto finalizo, hermanos. Ya muchos han abandonado el camino de la fe. Y yo creo que la palabra de Dios se está cumpliendo cada día más. Ya muchos se han ido, tal vez enojados, o se han ido, han tomado otro camino, no lo voy a decir así, otro camino. Y hoy desean escuchar la palabra de Dios. Y se fueron y no pensaron en su relación con Dios. Dice el 8, capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no hallarán. Este pueblo, hermanos, no quiso arrepentirse. Y ya como le digo, muchos se han ido y no les ha importado su relación con Dios. ¿Saben qué? Gracias a Dios que todavía aquí nosotros nos reunimos para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Porque vendrán tiempos donde sufrirán la sana doctrina. Serán oír únicamente cuentos, fábulas. Apartarán la verdad de lo oído. Muchos tal vez están apesarados que han tomado este camino y quisieran regresar a oír palabra viva de Dios. Dios quiere, hermanos, que esta gente, Dios le conceda que se arrepienta. Porque no importó romper su relación con Dios. Usted, como le digo, usted lo mira así. Dios es santo. Y mira a pecadores sirviendo, pero Él es santo. Su obra es perfecta y es santa. Si Él lo llamó a usted, manténgase firme, porque Él lo llamó para vida eterna. No depende de nosotros, depende de Él llevarnos a la eternidad. Nosotros solo anhelemos la comunión con Él, anhelemos su presencia, glorifiquémoslo a Dios en nuestras vidas. Glorifiquémoslo, exaltémoslo en nuestras vidas. Clamemos por las almas. Ya miraron cuando el pueblo se dispone, ora, corre, se compromete cuando viene un evento, que así lo hiciéramos diario. Hermanos, Dios estuviera trayendo cienes por cienes a este lugar. No solo cuando viene un evento, sino todos los días
Debemos de orar por las almas para que las almas vengan al arrepentimiento y se salven. Da gloria a Dios, cierra tus ojos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras maldades. Ayúdanos, perdónanos. Danos más oportunidad para seguir adelante, Señor. Que nuestros esfuerzos no sean solo por un evento, sino por siempre, Señor, durante estemos en esta tierra. Así como hemos visto tu gloria este domingo, Señor, que la sigamos viendo cada día de reunión en este lugar, Señor. Y con nuestras vidas glorifiquemos tu santo nombre. Levanta el caído, da victoria al que está luchando. Aquel que anhela tu presencia, ayúdalo una vez más a venir arrepentido a tus pies, Señor. Ten misericordia en esta noche, Señor. Ayúdanos a ser fieles, no solo de diente a labio, Señor, con nuestras vidas, que podamos glorificar tu nombre, que podamos exaltar tu nombre. Ahí donde está, dígale, Señor, aquí estoy, ayúdame, no puedo ser fiel, pero ayúdame a ser fiel, dígale. Y Él lo va a hacer, Él lo va a socorrer, Él lo va a escuchar. Usted solo tenga fe, sométase, ore en obediencia para que la oración sea contestada. Ore en obediencia, porque dice la palabra, la oración del justo es eficaz. Haga su oración en esta noche eficaz. Ande en santidad delante de Dios hasta que Él venga. Y todo el mundo se corrompa, usted no se corrompa, sea fiel al Señor. Muchas gracias, Señor, en esta noche. Fortalece a tu pueblo, y tu pueblo pueda abrir su boca, Padre mío, con sus vidas. Proclamen esta verdad, este santo evangelio. Muchas gracias, Señor, en esta noche, por honrar a tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Padre, no solo un día, sino todos los días, que nos esforcemos, que oremos, que demos gloria a tu nombre, que afirmemos nuestras vidas, no solo un día, sino todos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, de gracias en esta noche. Gracias por haber sido escogidos por Dios. Amén. La gloria a Dios.